Recording is on. Bueno, hoy vamos a cerrar el tema de la extinción de los contratos hablando de una forma de revisión de los contratos, los mecanismos de revisión de los contratos previstos en nuestro Código 2015. La facultad de revisión de los contratos parte, a modo de introducción, de una cuestión que ya se ha tratado en la comisión al principio de la materia. Acá tenemos que recordar y empezar a unir los conceptos desde el principio de la materia hasta ahora, recordando que cualquier contrato parte del supuesto de que las partes deben negociar ese contrato, es decir, hablamos ya de responsabilidad precontractual, responsabilidad durante la ejecución y durante la extinción del contrato. Las partes deben haber llevado a cabo ese acuerdo en forma libre y con libertad y discernimiento. Además de ese requisito propio del consentimiento, requerimos también que las partes puedan celebrar ese sinalagma mediante la concepción de las prestaciones equivalentes entre sí, ¿sí? Es decir, se presupone que las partes han llevado a cabo una negociación que les ha permitido celebrar el contrato en forma de igualdad entre las partes, el concepto de igualdad que analizamos en las primeras clases de contratos. Siempre teniendo a la vista los principios de libertad y discernimiento para ambas partes, bajo los cuales se comprende toda la elaboración del consentimiento. Sobre el punto, recordemos siempre los modos de las etapas que hemos marcado en la cadena evolutiva desde la Ley 340, la Ley 7711, la Ley de Defensa del Consumidor y hasta la actualidad, luego de los intentos de codificación unificada, llegando al texto final del 2015. A lo largo de toda esta estructura evolutiva, estuvimos viendo que ha habido distintas concepciones donde Vélez partía de ese presupuesto de los contratos nacen para ser cumplidos, y ya a partir de la doctrina y jurisprudencia pretoriana y hacia el año 68 se dicta finalmente la ley 7711, que logra condensar toda esa doctrina y jurisprudencia pretoriana en forma de fallos reiterados que van sentando jurisprudencia unánime, que motivan al dictado de esta ley 7711 a incorporar figuras como la imprevisión, la buena fe, los conceptos de buen padre de familia, buen hombre de negocios, la moral, las costumbres, es decir, toma mucho más fuerza sobre el texto legal todo ese compendio de situaciones que la jurisprudencia y la doctrina venían marcando y son receptadas a partir de la ley 7711. Básicamente, en el tema que nos toca hoy, prestar mucha atención a los términos de buena fe, las costumbres y principalmente la teoría de la imprevisión y el abuso del derecho incorporados en la ley 1711, ya sea a través del artículo 1091 en el artículo 1198 de Vélez y en el 1071, modificados precisamente por esa ley del año 68, la 17711. Entonces ahí tenemos esos cambios que se van incorporando, esa evolución que ya vimos cuando analizamos la vida de los contratos, que marcan la necesidad de, en cierta forma, de escaparnos de esa cerradera que nos ponía Vélez mediante el Pacta Sunt Servanda, que impedía salirse de un contrato de otra forma que no sea bilateralmente acordando la salida o unilateralmente con la única salida posible, de forma unilateral, que era el cumplimiento o vencimiento del contrato. Entonces acá empezamos a hablar de el reconocimiento a partir del año 68, reforma Borda, de estos posibles supuestos que se empezaron a dar en la realidad y fueron reconocidos por la doctrina y luego por los jueces, de la necesidad de revisar los contratos. ¿Y qué es lo que vamos a revisar de los contratos? Precisamente las prestaciones, la equivalencia de las prestaciones
que se llevan cada una de las partes en ese negocio jurídico. Acá convengamos que la inequivalencia de las prestaciones que motiva esta revisión puede darse al mismo momento de celebrar el contrato o producirse luego mediante la evolución o modificación de los parámetros que llevaron a las partes a contratar durante la vida del contrato. Esos son los principios que marcan la necesidad de revisar un contrato que había nacido por términos de seguridad jurídica para ser cumplido. Pero es que esa misma seguridad jurídica también habilita en cierta forma, por la pérdida de esa equivalencia de las prestaciones, a la posibilidad de que alguna de las partes plantee la revisión del contrato y, llegado el caso, llegar a la resolución parcial, la resolución total o una acción de ajuste de las prestaciones entre las partes, ¿sí? Acá recordamos como clasificación de los contratos y a modo de modos de negociación, nosotros hemos marcado dentro del consentimiento, hemos marcado que los contratos podían clasificarse básicamente hoy por hoy, así lo entiende la doctrina casi unánimemente, la doctrina especializada en contratos, que podían clasificarse básicamente en 4 tipos de contratos dependiendo de cómo fueron negociados y celebrados. La doctrina identifica los contratos de adhesión, los contratos de consumo, los contratos tradicionales o paritarios y los contratos mixtos, ¿sí? Esos son los 4, la clasificación cuatripartita que destaca la doctrina en relación a precisamente cómo fue negociado y cómo fue celebrado el contrato. Nosotros ya marcamos en la parte de evolución, en la parte de consentimiento, marcamos que ya cuando hablamos de contratos de adhesión, hay una parte que predispone las condiciones y la otra parte no puede más que aceptar o rechazar esa oferta de contrato que se le hace. Una parte predispone las cláusulas y la otra o las acepta o no las acepta. Y no puede tener mayor grado de amplitud de su consentimiento que la aceptación o no aceptación. También vimos en interpretación las restricciones a las cláusulas que son predispuestas o preimpuestas por una de las partes y demás. Ya en el tema del consumo, analizamos también desde la evolución, desde los contratos de consumo y mismo desde el consentimiento, a través de la concepción que nos daba el doctor Gersi de ese hecho económico imponible, también analizábamos que el consumidor en general no presta un libre consentimiento, siendo que se ve obligado a celebrar ese contrato de consumo. Con lo cual, ahí Gersi nos habla no de un consentimiento liso y llano, libremente otorgado, sino que nos habla Gersi de un asentimiento por parte del consumidor, marcando esa categoría inferior del conocimiento, como un conocimiento restringido, ¿sí? A partir de ahí, entonces, la revisión de los contratos se motiva o busca las soluciones posibles a las situaciones que se van planteando a través de las 3 herramientas que tenemos que utilizar como herramientas de revisión de los contratos. Ahí marcamos entonces básicamente el abuso del derecho, marcamos la lesión objetiva y subjetiva y la teoría de la imprevisión como mecanismos o herramientas de revisión de los contratos, ¿sí? Siempre en búsqueda, en base a lo que estamos hablando, de si es posible, y recordando el principio del 1066 de la conservación, principio de conservación contractual, buscar que las prestaciones vuelvan a tornarse equivalentes entre sí para las partes, ajustándolas, y si eso ya no es posible entre las partes, se buscará la resolución parcial o la resolución definitiva del contrato como medidas ya extremas. Pero es a través de estas 3 herramientas, la lesión, la teoría de la imprevisión y el abuso del derecho, mediante las cuales nos encontramos con la facultad de revisar si ha existido o no
esa pérdida de equivalencias, o si nunca existió esa igualdad, las equivalencias entre las partes.